Saludó con un gesto leve a dos compañeros. Uno respondió sin mirarlo del todo. La otra estaba demasiado concentrada en una bandeja de núcleos sinápticos, como para devolver más que una inclinación automática de cabeza. En Bastión Oris, la cordialidad existía, pero no desperdiciaba energía en adornos. Su estación ya había descargado la cola de trabajo del día. 7 revisiones de rutina, 2 recalibraciones postclínicas, un retiro por incompatibilidad periférica, nada urgente. Se sentó, ajustó los guantes de interfaz y comenzó. Las primeras horas transcurrieron con la monotonía conocida de quien hace algo bien sin necesitar pensar en ello a cada segundo. Abría expediente, acoplaba lectura, revisaba consistencia, marcaba estado. Algunos módulos mostraban microdesgastes previsibles, otros tenían saturaciones benignas por uso intensivo. Un par presentaban residuos afectivos ligeramente altos. Nada extraño después de semanas de carga laboral. Beira estaba llena de ciudadanos estables, no de santos. A media jornada, el sistema le asignó un caso más. Módulo retirado, evaluación breve, post-recalibración, nivel de integración. Segundo, motivo clínico, ajuste de descanso, observación previa, sin incidencias críticas. Adrián arrastró el contenedor hacia su estación. Era un núcleo estándar, limpio, bien conservado, perteneciente a una usuaria del Meridian, según mostraba el expediente. 32 años, docente, sin antecedentes graves, ninguna nota que justificara interés especial. Conectó lectura. La primera pasada no mostró nada. La segunda tampoco. Parámetros correctos, sincronización estable, actividad afectiva en rango, memoria de apoyo sin alteraciones, ciclos de sueño uniformes, respuesta fisiológica impecable. Adrián frunció apenas el ceño. Había algo desagradable en esa perfección. No lo bastante grande como para nombrarlo, pero sí lo bastante preciso como para interrumpirle el pulso de trabajo. Amplió la ventana de sueño profundo. Corrió los filtros de ruido onírico residual. Vacío. No exactamente ausencia de actividad. Había ciclos, claro, descenso, mantenimiento, ascenso. La arquitectura del descanso estaba ahí, limpia como un plano recién trazado, pero no encontraba lo otro, el desorden tenue, la interferencia emocional, los residuos caóticos que incluso una mente sana dejaba al dormir, imágenes mal cerradas, saltos asociativos, pequeñas turbulencias sin sentido, nada. Cambió el tipo de lectura, revisó correlación afectiva con sueño REM, nada. Aplicó contraste con otro usuario del mismo rango de integración, edad parecida, perfil laboral similar. En el segundo caso aparecía el patrón esperado. Zonas de ruido leve, residuos de conflicto, restos de asociaciones no lineales. Humanos. Molestos, sí. Ineficientes a veces, pero humanos. Volvió al primer módulo. Todo estaba demasiado alineado. Apoyó los codos en la mesa y acercó el rostro a la pantalla, como si la proximidad física fuera a obligar a la verdad a cambiar de forma. La interfaz seguía mostrando aquellas curvas suaves, aquella obediencia perfecta de la mente registrada. Ninguna persona real descansaba así, ni siquiera los perfiles más estables. El sueño no era una máquina, era una grieta temporal donde el cerebro soltaba cosas sin permiso. Sintió un leve frío en la nuca. Podía ser un error de lectura, un filtro mal aplicado, una compresión excesiva del registro. Nada más. Se obligó a pensarlo con calma. Reinició la sesión y lanzó una recuperación cruda del paquete original. Tardó unos segundos más de lo normal. Cuando los datos se desplegaron, Adrián se quedó inmóvil. La versión cruda era incluso más limpia. No había corrección cosmética. No había orden añadido por visualización clínica. El módulo, por sí mismo, había registrado una noche tras otra de descanso sin fricción, sueño sin ruido, sin mente sin arrastre, como si el sistema no hubiera ayudado a dormir mejor, sino limado toda aspereza interior antes de permitirle a la persona cerrar los ojos. Levantó la vista hacia el resto del laboratorio. Todo seguía igual, el zumbido bajo de los ventiladores industriales, el paso de una bandeja automática por el carril superior, los teclados táctiles respondiendo a otros técnicos. Nadie parecía al borde de descubrir nada, nadie miraba en su dirección. Bastión Oris continuaba haciendo lo que siempre hacía, sostener el cuerpo de una ciudad demasiado eficiente para sospechar de sí misma. Volvió al módulo, abrió una comparación estadística con 100 registros aleatorios. El patrón del caso seguía fuera de lugar, no por un valor extremo, sino por una ausencia imposible. Los sistemas reales fallaban, las personas también. Incluso la estabilidad dejaba marcas. Siempre había algo, un residuo, una sombra, una fricción mínima entre lo que se sentía y lo que se controlaba. Eso no. Eso parecía corregido. No supo cuánto tiempo permaneció observando la pantalla.
Solo volvió en sí cuando una notificación discreta le recordó que llevaba 9 minutos sobre un caso de rutina, demasiado para no llamar la atención si alguien revisaba productividad fina. Cerró parte de las ventanas visibles y respiró despacio. No tenía una prueba, no tenía una teoría, no tenía nada que pudiera llevarle a un superior sin quedar como un técnico paranoico interpretando mal un registro clínico menor. Pero la intuición, esa herramienta miserable y valiosa que no aparecía en ningún protocolo, ya había hecho su trabajo. Anotó en un panel local no sincronizado el identificador del módulo, la fecha, el nivel de integración y una palabra sola. Sin ruido, no era evidencia. Era una piedra en el bolsillo, algo que podría tocar más tarde para convencerse de que no lo había imaginado. Desconectó el núcleo con cuidado, como si el objeto en sí pudiera sentir la sospecha. Por un instante, tuvo el impulso absurdo de mirar alrededor una vez más, no porque pensara que alguien lo vigilaba, sino porque una parte de su cuerpo ya entendía lo que su mente todavía se negaba a formular. Algunas anomalías no se anunciaban con alarmas. Algunas llegaban con la cortesía impecable de lo que parecía funcionar demasiado bien. Guardó el módulo en su contenedor y lo colocó en la bandeja de salida. La pantalla volvió al siguiente caso de la fila. Otro retiro menor. Otra revisión limpia. Otro día perfectamente administrado en Beira. Adrián dejó las manos quietas sobre la mesa. Durante años había confiado en que el error, si llegaba, haría ruido. Pero lo que tenía delante no parecía un fallo. Parecía algo peor. Parecía una mente demasiado obediente para seguir siendo enteramente humana.